Del libro El fútbol a sol y sombra. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambatear a todo el equipo rival, al juez, al público de las tribunas, por puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. En este video podcast queremos conversar sobre el otro fútbol, el fútbol como práctica popular, como memoria de los barrios y como una forma en que las comunidades construyen identidad. Hoy nos preguntamos, ¿el fútbol sigue siendo nuestro? ¿Qué queda del fútbol como práctica popular en tiempos del espectáculo global? Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo del podcast Mi Comuna 2. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el fútbol, ahora como en este contexto de mundial. Quisimos como abordar este tema, pero además con ese enfoque popular, como con ese enfoque del juego, de eso que nos junta. Entonces para eso trajimos un invitado que nos va a estar como acompañando en esta conversa desde sus posturas y experiencia en la vida e intereses. Entonces voy a dejar que sea él quien se presente. Bueno, muchas gracias pues, como por la invitación y hablar pues, de un tema que me apasiona bastante como el fútbol. Mi nombre es Sebastián Pérez, soy sociólogo y cineasta, habitante del sur del Valle de Aburrá y nada, hijo de una familia obrera y popular. Bueno, Sebas, ¿y qué tal entonces? Y para empezar, nos cuentas como cuál es ese primer recuerdo que tienes alrededor de una cancha o de un lugar donde se jugara fútbol en tu infancia. Yo creo que lo primero ahí es que la cancha, tanto la cancha digamos como de microfútbol como la cancha de fútbol, eran como el patio de mi casa. ¿Sí? Como que nosotros, el barrio en el que crecí, tenía hasta hace poco como una condición y era que era un barrio como cerrado por unas barreras como naturales, digámoslo así, como una montaña y una urbanización que ahí hicieron como a principios de los 90 que nos bloqueó como una parte del barrio, entonces era como una especie de unidad cerrada. Entonces la cancha queda como a 4 casas de mi casa, entonces realmente era como salir de la casa y ir como a jugar en el patio, ¿cierto? Entonces era como el lugar de encuentro, de diversión, de parche. Creo que la cancha era el lugar para hacer absolutamente todo, pues como en el barrio, no solamente digamos como de jugar al fútbol. Y digamos que el recuerdo ya más ligado como a la práctica, pues o como al juego, tiene que ver con que mi tío fue uno de los fundadores como del torneo del barrio en el 86. Un torneo que se hizo muchos años después por cosas pues como que se paró y se retomó digamos como en los últimos años pues como la ejecución de ese torneo en una cancha que es una cancha de arena. Y entonces mi tío no solamente creó como el primer torneo del barrio, sino que sacó como una escuelita de fútbol en el barrio. Mi tío no era pues como director deportivo ni nada, era un líder social, comunitario, y encontró pues como en la posibilidad de crear una escuelita de fútbol del barrio 19 de abril, la posibilidad de juntar a los pelados pues como de ahí del barrio. Entonces recuerdo mucho que obviamente mi tío me metió en la escuelita, estando pues como muy chiquito como a jugar fútbol y bueno, creo que una de las anécdotas que siempre como que recordábamos mi tío y yo era que cada que había como un momento de pausa o estábamos entrenando y daban como un descanso, yo me iba para mi casa a comer arepa con quesito. Siempre como que un poco me salía como de la dinámica del entrenamiento, iba a la casa, hacía alguna cosa, volvía, entrenaba y
Y era como un poco eso. Quisiéramos como ampliar esa pregunta también a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, y es si nos pueden contar en los comentarios cuál es ese recuerdo que tienen de su infancia con una cancha, con el fútbol, con este juego que les permitía. Sebas, ¿y vos crees que qué cosas han cambiado para los niños y las niñas de hoy? Como, ¿cuál será esa relación con ese juego y con esas canchas de las niñas y los niños de hoy? Ahí pues como en el barrio, pues como en la zona en la que, digamos como que giró gran parte de mi vida. Hoy hay una cosa que yo resalto mucho y que, y que siento que ha sido como diferente a muchos de los barrios pues de Medellín e incluso pues de Itagüí, pues porque la zona en la que vivo es como en la frontera entre Itagüí y Medellín, donde viví. Es que las dos canchas aún no han sido, digamos, como privatizadas, ¿sí? Como que eh, es una de las pocas canchas que hoy se conserva de arena y la han intentado mantener así. Mi tío y quienes organizaban, por ejemplo, el torneo, que mi tío ya, pues, ya no vive, dos de sus amigos con los que estuvo pues como con toda esa formación de ese torneo y de un poco de la defensa y la construcción de esa cancha, aún están, han logrado sostener que la cancha se mantenga así. Han habido algunos intentos de la administración en colocarla sintética, pero se ha logrado que se mejoren las condiciones y que se sostenga, digamos, como que sea de arena. Entonces las canchas son abiertas, pero eso me ha también llevado como a sorprenderme mucho porque aunque son, digamos, canchas públicas y abiertas, no hay el mismo vínculo que teníamos nosotros en la infancia o que tuvieron también como mis padres con esa cancha. O sea, a veces me sorprende mucho pasar y ver la cancha completamente vacía en las tardes, ¿cierto? Cuando eso, por ejemplo, a nosotros nunca nos pasaba, o sea, siempre había gente en la cancha, o sea, era una pelea por solicitar ese espacio, por como, bueno, ustedes ya hicieron 2 goles, entreguen a la cancha, o repartirnos, o partir la cancha y jueguen ustedes en un lado y otro en el otro, y otro en la cancha de arena y así. Hoy en día me sorprende mucho eso, no sé si tenga que ver mucho también pues como con todo este asunto de la era digital. También creo que tiene que ver mucho como con el temor de muchas de las familias en que los niños estén pues como en la calle. Eso es muy bonito porque yo creo que a eso es que nos referimos cuando hablamos de lo popular. Ahorita que iniciábamos decíamos que el fútbol popular, porque es construido por la gente, incluso acá, por ejemplo, muchas, si no es todas, no estoy segura, las canchas fueron construidas en convite, fueron construidas por la misma gente. Entonces, la gente que empezó a poblar esta montaña no solo construyó casas, abrió caminos, construyó una iglesia, sino que también construyó las canchas y eran efectivamente un espacio de encuentro, como tú decías ahorita, no era solo para jugar fútbol y ya como en equipos, sino que era para que se encontraran en la tarde, sino que era para ir a ver al hijo, al esposo, al hermanito, al tío. Era también como el espacio para uno ir y, pues por lo menos para mí, yo la verdad nunca he sido como tan cercana a jugar fútbol, pero sí como ir y mecatear y jugar como en los alrededores, como un poquito esquivando el balón que le podían dar un balonazo a uno, entonces como corriendo hacia alrededor, como con mis otras amiguitas, entonces como que sí permitía como otras cosas que preguntaba que qué sientes que ha cambiado, porque por lo menos acá yo siento que con todo, como con todo este tema de administrar las canchas, se ha perdido esa espontaneidad, como que acá pues como el equipo de grabación hablábamos de eso, como que si hoy nos da porque ahorita en media hora nos queremos ir a jugar un partido cuando terminemos de grabar, no va a ser tan sencillo encontrar un lugar porque vamos a tener que separar la cancha, no sabemos quién la está utilizando, cómo conseguir ese permiso. Entonces como que esas dinámicas un poco empiezan a cambiar y claro, pues seguimos con la calle, pero ¿cuáles son las condiciones de la calle hoy? Como en términos de movilidad, en términos de que ya no es tan fácil armar la cancha en la cuadra como contaba yo que me pasaba de pequeña, porque la cuadra hoy entonces tiene unos carros parqueados que podemos golpear, tiene menos espacio, pasan, pues hay como más tránsito de vehículos, entonces como que sí hay unas condiciones como muy distintas. Y bueno, después como de este, no sé, este momento nostálgico,
Me gustaría como entrar a otro momento de la conversación y es que podamos hacer una relación o preguntarte qué relación ves entre el fútbol y la política. ¿Cómo es, cómo es eso? Yo creo que en el fútbol hay un alto reflejo de la sociedad, o sea, como que el fútbol es, o para mí ha sido como un gran espejo, ¿cierto? De lo que somos como sociedad. Entonces ahí digamos como que se reflejan también muchas de esas, digamos como características también como de la política que nos rige o que nos habita y tal. Y también digamos como que para mí como sociólogo el fútbol ha sido también como un instrumento de investigación. Entonces como que a partir de preguntarme por cosas del fútbol he permitido o me ha permitido ver y analizar cosas, digamos, como de lo social, ¿cierto? O de lo político, de la ciudad, del país, del mundo. Y creo que también tiene mucho que ver con eso que en la ciencia política han llamado como la realpolitik o como la política real, que es un poco esa política un poco más de las élites, grande, ¿cierto? Como la que toma decisiones complejas de país. Y una política un poco más ciudadana, más de la acción, digamos, social, popular. Y creo que en el fútbol también está eso, ¿cierto? Como que obviamente hay un fútbol, digamos, como de lo que llamaríamos como el fútbol profesional, el fútbol de la élite, que bien o mal, pues que está ligado obviamente a los intereses también como de las grandes empresas y de las élites y que aún hoy se sostienen también como dinámicas, digamos, de un fútbol un poco más, menos pretencioso a veces de pronto de lo profesional, más como el asunto de lo deportivo y en eso pues del jugar, que creo que en eso está por ejemplo ese torneo del barrio. Y en ese sentido yo lo que veo como en esa relación del fútbol y de la política pues es que yo creo que igual, por más que yo reivindique obviamente el fútbol popular y las otras, digamos, como esas otras expresiones que hay alrededor del fútbol, pues el fútbol sí es un fenómeno, como lo decía el texto, pues bastante popular y que a su vez se ha convertido en... yo me he negado mucho como a ese asunto de esa expresión de que el fútbol es como el opio del pueblo, pues como que es la entretención básica que a la gente le ponen como para que se distraigan entre otro montón de cosas, pero sin lugar a dudas sí hay un asunto de teatralidad y de espectáculo ahí, pues que es innegable y que creo que pues que este sistema capitalista ha entendido que en eso hay un montón de dinero, pues y que hay un montón, yo si bien como que me niego a eso de que el fútbol es un poco lo opio del pueblo, porque creo que ahí pasan otras cosas muy bellas también, eh, yo sí creo que el fútbol es quizás, pues es una trata de personas, o sea, es como que ver lo que hacen con los jugadores me parece como muy sorprendente y que igual yo no sé si a muchos de ellos eso les importe o no, pero con ellos trafican o hacen negocios. Y con lo que decía, yo creo que hoy estamos ante el mundial en el que es completamente evidente la manipulación política de un espectáculo como estos, que mueve muchísima gente y que seguramente le va a servir al presidente de Estados Unidos para, no sé si para reelegirse o para continuar su proyecto, pero sí obviamente para lavarse un montón, digamos, la cara ante un montón de cosas que ha hecho. O sea, como que lo que por ejemplo hoy le pasa a la selección de Irán es completamente absurdo. O sea, es más, porque el mundial es en Estados Unidos. O sea, cuando a Rusia lo sacan del mundial o a Rusia lo sacan un poco de la competencia por lo que pasa con Ucrania, y es como, ¿y por qué Estados Unidos sí puede hacer un mundial? ¿Y por qué a Rusia lo sacan? Y se ha dado de países que han sacado de las competencias por cosas un poco más sencillas, digamos, o menos agresivas, como armarle una guerra a Palestina o como armar la guerra que están armando en Irán y aún lo hacen y someter a Irán, no lo sacan del mundial, pero lo someten, pues yo a eso le llamo que eso en parte es una tortura, o sea, no permitirle que habite Estados Unidos, que duerma en otro país, pero tenga que viajar a jugar, llegar cansados, a no someterse a las mismas condiciones que los otros equipos que usted sale del hotel a jugar, pero estos vienen de un avión, o sea, es complejo también como un poco esa manipulación y lo que hoy está, digamos, pasando en el fútbol. Yo creo que es la misma política a la que hoy nos está llevando a una transformación que me parece como una transformación, como un punto de irreversibilidad a ese fútbol que a nosotros nos gusta. O sea, como que
El profe Bielsa, que es el director técnico de Uruguay, que me parece como uno de los grandes pensadores del fútbol, que eso es muy escaso, ver gente que piensa en el fútbol, que filosofea sobre el fútbol, que lo entiende como de un asunto, digamos, como académico y científico. Él decía, es que no es lo mismo hoy jugar un partido de 4 tiempos a jugar un partido de 2 tiempos. Nosotros jugamos 45 minutos, descansamos y jugamos con otros 45 y usted se prepara para eso y entiende que en el entretiempo usted corrige o habla o lo que pueda pasar ahí. eh, ya hoy se juegan 15 minutos, 20, se para, vuelve y se juega y, y eso no es tan fácil. Y sabemos que esas pausas que hoy están haciendo en el fútbol no son pausas propiamente de rehidratación, o sea, es que estamos ante deportistas de alto rendimiento, o sea, un jugador de esos tranquilamente puede jugar 90 minutos sin parar. Y hoy es como, no, es un asunto de hidratación, no, es un asunto de publicidad, o sea, lo que pasa, claro, por ejemplo, ayer en el partido de Colombia, parar eso en el minuto 20 del segundo tiempo, donde está todo el mundo ahí en la tensión de cómo hay que hacer un gol, lo paran y lo primero que te aparece es una publicidad de una empresa hamburguesas, es como que complejo a lo que están llevando un poco las lógicas hoy, digamos como que del fútbol, y creo que la transformación también de los jugadores, pues, o de los atletas, digámoslo así, pues, o de los deportistas, es cada vez a ser jugadores menos juguetones y cada vez un poco, digamos, como más atletas, pues, y como más físicos. Y eso, pues, a uno le parece, digamos, como triste, pues, y complejo también, como con lo que decías ahorita, como un poco la nostalgia de eso que era antes un poco eh, el fútbol. Y a pesar de eso, uno, por ejemplo, ve selecciones como la nuestra, que aún conserva un poco esa dinámica de intentar insistir en no transformarse del todo. Yo no sé si es porque no tenemos jugadores para eso, o porque el técnico es un técnico que de alguna manera sigue siendo un técnico que todavía no está, digamos, tan del lado, digamos, como de eso que llaman el fútbol moderno. Pero uno ve, por ejemplo, un partido como Brasil, estos son los 2 partidos que ha jugado Brasil y ya a mí me ha generado tristeza, pues seguramente porque a mí me apasiona mucho el fútbol, pero es como, uff, la magia con la que jugaba Brasil no es el Brasil que hemos visto jugar, o sea, es un que juega bien, sí, que todos los jugadores juegan en Europa también, entonces es como vamos a jugar a como se juega el fútbol en Europa. Y yo no estoy diciendo con que las cosas no puedan cambiar, yo lo que siento es que igual hay unas cosas que a nosotros nos identifican y que también nos han hecho grandes y ganadores. Pues por ejemplo en el caso de Brasil, el equipo más campeón del mundo, jugando como jugaba Brasil. Ahora vamos a ver si le da para ganarse un mundial jugando en esa lógica en la que juega. Entonces creo que si hay un asunto ahí en la política, pues, o bueno, eso es político, ¿cierto? El asunto de cómo se comercializa hoy con el fútbol, cómo se imponen unas reglas también alrededor de lo político. Y creo que hay una gran discusión en eso de lo político, que creo que nos desbordaría también a nosotros incluso en esta conversación. Y es eso que en la ciencia política, en la sociología han llamado como esas organizaciones como supranacionales o transnacionales que tienen un poder de injerencia en países y en políticas de países y que nadie los puede tocar, que es como en este caso la FIFA. O sea, la FIFA es casi que una entidad intocable por ningún gobierno y hacen un poco lo que les da prácticamente la gana con ese negocio que ellos, digamos, como que han logrado establecer. Y claro, yo creo que pues la cantidad de plata que mueve el fútbol es una cosa absurda. Y si bien yo creo que las apuestas siempre han existido, bueno, yo no sé si siempre, pero digamos que desde que yo tengo memoria siempre han habido un asunto de apuestas. No sé si un poco menos estructuradas como ahora, pero hoy en día son las casas de apuestas quienes poco ponen la lógica de los partidos. Y en estos días alguien, por ejemplo, me decía, una amiga está haciendo como una investigación o está empezando como a investigar cosas que yo le decía, yo todavía no entiendo muy bien como hacia dónde vas, pues como qué es lo que de pronto vas a lograr como encontrar o hallar. Pero ella está intentando preguntarse cómo las apuestas cambian los marcadores, no necesariamente desde que le digan a un jugador hagas expulsar o dejes de hacer un gol, sino cómo empieza ese asunto, digamos, como de la tendencia a cambiar las formas. O sea, como que ella me decía, yo estaba en el estadio
y veía que cuando antes de empezar el partido, por ejemplo, Medellín pagaba más. De repente empieza a pagar más Junior, ¿cierto? En un partido, digamos Medellín Junior. Y cómo eso en algún momento en el partido empieza a variar las cosas. O sea, uno no entiende cómo se da esa comunicación, pero hoy, por ejemplo, las casas de apuestas. Y claro, hoy, por ejemplo, casi todos los equipos de Colombia, pues la liga colombiana es patrocinada por una casa por una agencia de apuestas, ¿cierto? Y la mayoría de equipos que uno hoy ve, hoy Argentina tiene en su camiseta el nombre de una casa de apuestas y entre ellas cómo se dan esas conversaciones. Eso me parece que es como muy complejo en la forma en cómo hoy, digamos, como que se ha venido transformando y manipulando una expresión bastante popular. Y con esto quiero decir algo que me pareció muy sorprendente, por ejemplo, de esta campaña política en Colombia, y es las últimas publicidades o propagandas de Abelardo, todas tenían canciones de barristas. Y yo me preguntaba como, ¿en qué momento nos quitaron los cánticos, ¿cierto? Y no solamente nos quitaron los cánticos, sino como que el barrismo es quizás una de las expresiones, o de los, yo no sé cómo ponerlo, pero digamos como que el barrismo es quizás uno de los movimientos sociales con mayor estigma hoy en América Latina, pues porque de pronto en Europa no se da tanto ya. Y entonces todo el tiempo como los pelados son unos vándalos, unos gamines, somos unos desadaptados, no sé qué, pero la pasión y la alegría que le imprimimos a eso en el estadio, hoy no la quitan y la ponen en función de otras cosas. Y es probable que cuando haya una revuelta, una manifestación de alguna de esas barras, los van a reprimir igual, sin importar que les quitaron su identidad para hacer una campaña política completamente contraria, ¿cierto? Entonces como que eh, me parece que eso es como una de las cosas que es ahí como complejas. En este video podcast nos gusta como cuestionar cosas, ¿cierto? Como quienes nos siguen pueden saber que en todos nuestros capítulos hay una pregunta alrededor de algún tema coyuntural, social. Y en este capítulo quisimos hacer la pregunta alrededor del fútbol, justo como decía al inicio, para preguntarnos si sigue siendo nuestro. Y creo que por ahí lo vas respondiendo un poco. Y es que, claro, pues sabemos que el mundo cambia todo el tiempo y la sociedad cambia todo el tiempo, pero también nosotros, como parte de eso popular, que queremos como exigir o que queremos cuestionar. Más allá de las nostalgias, ¿cierto? Como qué acciones tomamos para eso. ¿Vos qué crees que podemos hacer para recuperar eso popular o para no perderlo del todo? O sea, yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que en buena medida, yo creo que el fútbol ya no es tan nuestro, ¿cierto? O sea, como que a mí, por ejemplo, me pasó, yo todavía, digamos, como que anhelo un poco ver un partido de la Selección Colombia. Yo nunca he estado en un partido de la Selección Colombia, eh, pues porque pocas veces he jugado en Medellín y pues bueno, a veces desplazarse hasta Barranquilla o a Bogotá no es tan fácil y pues las boletas son complejas. Incluso la forma en cómo se venden las boletas, o sea, eh, como uno de los mayores sponsors, por ejemplo, de Colombia es Bancolombia, cuando sale en la boletería, primero compran funcionarios de Bancolombia. O sea, primero está como se abre la venta a quienes, digamos, están alrededor del accionista mayoritario y ya lo que queda un poco es como para quienes puedan un poco comprar. Entonces, como que son esas cosas. Pero creo que fue el año pasado que pude ir a ver un partido de la selección Colombia femenina en el estadio, en el Atanasio Girardot. Yo ese día dije como, ¿será que yo sí quisiera venir a un partido de Colombia alguna vez? O sea, como que la lógica misma, por ejemplo, como la FIFA organiza el ingreso y las boleterías y la disposición del estadio, es completamente distinto a lo que uno ha visto, siempre ha vivido. O sea, yo ese día salía ya como, uff, qué pereza venir a ver fútbol así. O sea, uno también tiene como sus gustos y yo no sé llamarlo, como sus mañas, o bueno, el mundo del fútbol como sus cábalas. A mí lo que más me gusta del fútbol popular, por ejemplo, es ver fútbol de pie. A mí casi no me gusta sentarme para ver fútbol, ¿cierto? Entonces como que el asunto de cuando uno va a un partido de estos, como que te obligan todo el tiempo a estar sentado. O sea, no hay forma de que vos no te pares porque le estorbas al otro, porque el otro pagó, porque no sé qué. Y digo, bueno, sí, yo puedo entender un poco eso, pero el fútbol se veía ahí sentado en el potrero o parado ahí un poco arengando ahí. Eh,
incluso con algo con lo que decías y que lo vinculaba a algo de ahorita, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver fútbol en Europa. Y claro, era cosas como muy interesantes de lo que estaba pasando en la cancha, pero digamos como que en lo que pasaba en los alrededores o en la tribuna era muy complejo, porque yo decía como esta gente cree que vino a ver ópera o qué, o sea, como que están aquí viendo la filarmónica de qué o qué, pues como un silencio en muchos momentos, y yo era como pero esto es ruido, o sea, esto es alegría, esto es bulla, ¿dónde está eso? Y fue muy loco porque vi un partido del Atlético de Bilbao, y cuando llegó la hinchada del Bilbao, que es de las pocas hinchadas que sostienen como esa imagen de hinchada popular, pues le imprimieron como un poco, como de picardía un poco al partido y tal. También obviamente muy distinto, pues porque los mantienen como muy controlados. Eh, pero ahí también como con eso, digamos como que el fútbol un poco más, digamos como profesional, siento que ya no es tan nuestro en muchas cosas. A pesar de eso, siento que igual nunca nos van a poder quitar el fútbol. O sea, como que eh, hoy siguen existiendo los torneos en los barrios, pues como que ya no es igual. Pero digamos que, por ejemplo, lo que pasa hoy, por ejemplo, con el torneo de microfútbol en el barrio de Antioquia, me parece que aunque es distinto a lo que veíamos antes, sigue siendo una expresión muy de la gente, del encuentro alrededor de la fiesta, la alegría, de la algarabía, ¿cierto? Que igual ahí también se mueven muchas cosas, dinero y demás, pero como que sigue estando un poco eso de encontrarse ahí en medio de una cancha de fútbol, pues como a ver, digamos, como lo que pasa. Y siento que en eso no lo van a quitar. O sea, como que yo siento que eso sigue estando ahí. Creo que hay que seguir incentivando eso. Y con lo que preguntabas, por ejemplo, también lo hablaba estos días, justo en este mundial, lo sentí más en este mundial que en los pasados, pero creo que ha venido pasando en los últimos mundiales. Yo recuerdo mucho que en el barrio, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal organizaba el mundialito. Y uno armaba su parche con sus parceros, como, hey, juntémonos 8, 9 y tal, nosotros somos un equipo, el de allá son otros, y el de acá, y venía el del barrio de arriba y tal, y si uno sacaba en una bolsita el papelito, me tocó, yo recuerdo mucho eso porque recuerdo que, creo que en el Mundial del 98, el equipo pues con los partidos que yo estaba, creo que nos tocó Camerún, ¿cierto? Y entonces uno era como, ¿de dónde es este país? ¿Cierto? Como que cuál es el uniforme, qué pasa ahí, ¿cierto? Entonces como que eso, por ejemplo, hoy no lo he visto tanto, ¿cierto? Como que se ha perdido un poco también ese asunto como de intentar sentirse que se vive como esa hora de mundial, y creo que estos últimos mundiales nos han impedido un poco eso, ¿cierto? Al menos en Colombia creo que va a ser muy difícil, incluso en América Latina, por ejemplo, que nos quiten ese asunto de la pasión por el fútbol en un estadio. O sea, creo que como se vive en Europa, creo que aquí va a ser supremamente complejo, pues que pase. Estoy hablando de países como Argentina, Chile, Brasil, ¿cierto? Colombia. Creo que eso va a estar, digamos, como difícil. Y creo que ya, digamos, más en clave este asunto también como de las expresiones populares, creo que también va a ser difícil que nos arrebaten un poco eso. Creo que hay que seguir incentivando como ese asunto de los torneos. Y creo que también en ese asunto creo que va a ser difícil de que ciertas cosas se acaben. Es porque empezaba a ver, por ejemplo, en el barrismo colombiano, como una suerte de concientización también de su labor. O sea, creo que hay una politización de ellos un poco más consciente que hace unos años. Y eso me ha parecido bacano porque ya lo asumen también como desde una postura política, ¿cierto? Pero en esa lógica, pues obviamente más como el fútbol espectáculo y profesional, sí creo que hay unas cosas que nos han arrebatado, que va a ser muy difícil que las podamos como recuperar, creo yo. Bueno, yo creo que ahí entonces la invitación es también como que en este tiempo de mundial, pues como no solo sea el sentarnos a ver el partido, sino también hacernos todas estas preguntas mientras estamos en la fiesta, mientras estamos con los amigos, porque creo también que sigue siendo la posibilidad de encuentro, pues como que en las tiendas sacan el televisor y se hace como la gente afuera a ver el partido, en las casas se llaman entre primos, entre tíos, entre todos como a ver el partido, a los amigos. Entonces creo que desde esa posibilidad de encuentro podemos también como hacernos estas preguntas, y a partir de hacernos las preguntas como también ir tomando acción frente a eso que sentimos que ya no es tan nuestro, y lo que sigue siendo tan nuestro como
mantenerlo y defenderlo. Esa era como la intención del podcast de hoy, del video podcast de este mes de julio. No sé si quieras como agregar algo más. No, pues obviamente agradecer pues como por la conversación. Pues como le digo, a mí me apasiona mucho esto. Creo que el Sebastián de hoy ha identificado que ha llegado al fútbol o que no ha permitido un poco que el fútbol salga de mi vida desde otras cosas, pues como la literatura, el cine, ¿cierto? Como que yo soy, por ejemplo, los que hoy digo que el fútbol que a mí me gusta o el fútbol que yo leo no, no se ha llevado, por ejemplo, del todo también a una pantalla, ¿cierto? Como que a veces se pone más como de un asunto más desde el espectáculo y otras cosas que desde las cosas que pasan ahí. Entonces también es como una insistencia en querer representar, en este caso, digamos, desde el audiovisual, un fútbol que es más cercano a mis vivencias y a otras cosas. He ido entendiendo que ahora hago con la cabeza lo que no hice con los pies. O sea, como que no jugué fútbol, pero me ha gustado escribir sobre fútbol o grabar sobre fútbol o estas cosas. Y creo que hay casos muy bellos, ¿cierto? Como que hay una película que se llama Nueva Venecia, que es una película que gira en torno a la construcción de una cancha que fue arrebatada por el paramilitarismo, por la guerra, y la película lo que hace es un documental de la gente volviendo al territorio a armar la cancha de fútbol, porque era el lugar en el que se encontraban, digamos, las diferentes veredas y los diferentes lugares. Entonces como que hay cosas que a mí me dicen o me llevan a pensar en que esas prácticas van a seguir existiendo, y creo que es como insistir en eso, que hay más allá, digamos, del hecho de llegar a ser profesional de fútbol, sino como del disfrute del juego. Y finalmente, claro, yo creo que en las canchas de fútbol pasan muchas más cosas que propiamente jugar fútbol, ¿cierto? La cancha del barrio fue el lugar del encuentro comunitario muchos años, era el lugar de las asambleas, era el lugar de la recreación, el lugar de la vacunación de los perros y de los gatos, el lugar de las festividades. Pues como que hay una fiesta en la cancha porque no hay otro lugar, digamos, como más amplio para hacerlo. También fue un lugar para mucha violencia por mucho tiempo, y creo que, por ejemplo, esas son de las cosas que, al menos, por ejemplo, yo lo hablo del ejemplo del barrio. O sea, si bien obviamente hay una dinámica muy fuerte alrededor de la violencia, también a partir de la organización social con los vecinos y con los parceros logramos que se establecieran acuerdos como: la cancha es para esto, háganlo de ustedes en otro lugar, respeten este lugar y no lo satanicen, pues, porque también era como no podemos jugar de noche. Entonces como que, hey, no, venga, recuperemos la noche también, porque es que es un espacio nuestro. Entonces creo que va muy por ahí. Y bueno, creo que eso es lo que a mí me gusta del fútbol. O sea, en estos días se lo escuchaba a un profe en Argentina, que decía como: es que mi vínculo con el fútbol, y por eso a veces me cuesta tanto como responder por la pregunta de lo político en el fútbol, porque mi interés no ha sido muchas veces analizar el fútbol profesional. O sea, como que ahí pasan unas cosas que a mí no me interesan del todo, sino como que mi interés por el fútbol ha estado puesto en eso que pasa alrededor de lo comunitario, del vínculo identitario con un lugar, de esas prácticas que hay ahí, del fútbol incluso como un escenario en el que uno aprende a convivir con otros, ¿cierto? A entender que hay un asunto también como de reglas y de leyes que uno tiene que entender para que las cosas funcionen en colectividad. Superar muchos miedos también, como enfrentarse a un partido de fútbol, más allá de que usted lo gane o no, aprender a perder, ¿cierto? Como que son cosas que uno aprende cuando está ahí, digamos, como en esa dinámica más del fútbol como juego y diversión en lo comunitario. A ser personas, creo que muchos de los clubes hoy como sociales o comunitarios insisten mucho en eso. O sea, como que más que usted traiga al niño o a la niña a jugar y se convierta en un jugador de fútbol profesional, es que aquí aprende de otras cosas que son importantes para vivir en sociedad. Y yo creo que de las cosas más lindas del fútbol para mí es que el fútbol es un deporte colectivo. O sea, y creo que cuando los equipos entienden que es un deporte colectivo, pasan cosas muy bellas, pues, porque por más que usted tenga un jugador muy bueno en el equipo, no puede solo. O sea, necesita de alguien que defienda el arco, o que no te permita que hagan goles, o que te pase el balón, ¿cierto? Hay jugadores muy buenos que logran resolver partidos, pero el fútbol es un asunto que hoy para mí nos puede seguir diciendo e insistiendo en que la vida tiene que ser colectiva y comunitaria, y no tan individualizada como
como estamos y digamos como hacia donde vamos, que es un asunto más como de resaltar las personalidades individuales y los egos, y aquí es más un asunto como del equipo. Por eso yo disfruto mucho cuando equipos que aparentemente no son tan buenos, que creo que lo que por ejemplo hoy pasa en el Mundial, en los partidos que he logrado ver, por ejemplo los equipos africanos hoy están dando un ejemplo de eso. O sea, puede que no sean los mejores con jugadores así con mucho renombre y ganándose en dinerales, pero somos 11 en la cancha y 11 que nos tienen que respetar. O sea, como que, y si nos toca defendernos los 11, nos defendemos los 11, y el asunto aquí es vamos en bloque, y cuando se ponen en bloque se hace muy difícil para que un equipo les pueda, digamos, como vencer o ganar, y eso me parece que es también como un mensaje bonito como para esas actualidades tan desoladoras. Sebas, no, muchas gracias a vos también por aceptar la invitación a este video podcast. Recordarles que pueden encontrar todos los capítulos en micomunados.com, en nuestra página web de periódico, también en nuestras redes sociales como periódico Mi Comuna 2. Y nada, muchísimas gracias, esperamos vernos próximamente de nuevo, y recuerden que en los comentarios nos pueden contar cosas sobre este tema, preguntas que les hayan quedado, y responder lo que les preguntamos al inicio frente a su recuerdo de infancia. Muchas gracias.